Después de la misa fuimos al hospital. Fuimos con al el hospital. niño Jesús. Exactamente, y le cantamos villancicos. Yo creo que bajo cierto aspecto ha sido la Navidad más Sí, bendecida más que hemos tenido como Sin duda, comunidad. sin En duda. un hospital. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube, por las otras plataformas por las que salimos, especialmente por Spotify. Salve María y bienvenidos a un nuevo programa en el cual estamos pues muy contentos de estar con ustedes ya cerquita de la Navidad. Ya estamos en los días previos y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para ese tema tan agradable como es la Navidad, la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de Él en nuestros corazones, estamos con dos personas que son de la casa, que son de este programa habituales. El hermano Juan Andrés, que es habitual siempre en la parte técnica, pero hoy nos va a acompañar. Salve María, hermano Juan Andrés, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Es una alegría poder compartir en esta época tan bonita como Sí. es la Navidad con todos nuestra querida audiencia. Y nuestro querido hermano Iván, que siempre anda muy ocupado con mil cosas, pero hoy ha sacado un tiempo para estar con nosotros y con toda nuestra audiencia. Hermano Iván, salve María, bienvenido. Salve María, la verdad que sí, es una alegría estar aquí con toda nuestra audiencia y la verdad que es un verdadero descanso poder hablar de cosas espirituales como hacemos en este programa y siempre un gusto, hermano Sebastián. Bueno, entonces, como les decía, estamos cerca de una época que es muy bonita, que es la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero yo les voy a ser sinceros. A mí, lastimosamente, la época en que está cerca de la Navidad no me gusta absolutamente para nada. ¿Cómo es eso? A ver. Y no sé, no es que yo sea del Grinch ni nada de eso, que no me gusta la Navidad, pero yo veo que principalmente después, a los últimos días de noviembre y cuando entra diciembre, la gente se enloquece. Sí, eso La gente como que pierde la noción de las cosas, a la gente o le pagan su aguinaldo o ya entra en el modo Navidad y la gente sale a la calle loca, desesperada, viendo de cómo gastarse su dinero, cómo comprar regalos, cómo preparar la fiesta de Navidad, y es una especie de necesidad que le crean a la persona de que tiene que gastar y comprar y gastar y gastar. Y uno va en el tráfico a veces yendo de un lugar para otro y la gente anda estresada, anda acelerada, anda agresiva incluso. Y esta época que debería ser una época pues de preparación justamente para la venida de nuestro Señor, una época de reflexión, una época de, digámoslo así también, un poco de penitencia, ¿no? Un poco de poner nuestra alma al día para recibir a nuestro Señor. Es una época que se convierte, yo lo diría tranquilamente, en la época más estresante del año. Por lo menos es lo que siento yo, ¿no? Sí, como hace el demonio, porque justamente esta época, así como decía, que tendría que ser de paz, tendría que ser de preparación, el Adviento, es eso, Claro. Justamente, es preparar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, uno también ver en qué está fallando, cómo puede ser mejor en la Navidad, y la gente es lo que menos hace, Eso. o sea, tiene que más bien ver qué es lo que le está fallando en la casa, qué televisión es más grande para comprarla, o qué ropa es la que está más de moda, y lo que debería ser algo que nos espiritualice, más bien Sí. nos materializa este tiempo de lo que es el Adviento y que debería ser otra cosa, ¿no? Claro, y usted, hermano Juan Andrés, que le toca ir mucho a hacer las compras y eso, usted no me dejará mentir de que la gente ya anda con la cabeza 100% metida en ese gasto y en esa preparación. Y infelizmente no solo en la materia de gasto, sino también eso que usted decía de la gente está estresada, impaciente. Sí, Entonces en las filas que hay que hacer la gente pierde la paciencia, empieza a bocinar y se crea un ambiente tenso. Siento yo que muchas veces nos aleja justamente de esa paz interior que nos viene a traer nuestro Señor Jesucristo, que es el príncipe de la paz justamente. exacto. Y claro, no es que estemos en contra de la Navidad nosotros, ni de sería, ¿no? sería, ¿no? O sea, al contrario. Pero justamente todo esto que estamos describiendo, eso no es la Navidad, eso no es el espíritu de la Navidad. Eso es
un espíritu, como les decía al inicio, consumista, que nos han metido a la fuerza y que la gente, pues, claro, por tener a Dios no en el centro de sus vidas, se deja llevar enteramente por eso y ya, como les decía, se quita toda la decoración de Halloween y ya la gente entra en ese modo de querer gastar y gastar y bueno. Y muchas veces para el demonio es un mayor triunfo hacer una caricatura de la verdad que propiamente negarla. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, lo que vemos en Semana Santa. Sí. Semana Santa, que debería ser la época en que las personas están meditando los principales misterios de nuestra fe, de la redención, con espíritu de sacrificio, de penitencia, que es el momento en que todo mundo se va de fiesta a la playa, Ajá. donde completamente se olvidan. Y algo similar hace el demonio con buscando una caricatura de la Navidad propiamente, ¿no? Donde se olvida al verdadero festejado, que es el niño Jesús, que debería estar en el centro de todos los hogares, de todas nuestras meditaciones, y se van poniendo otros personajes, ¿verdad? Claro. Que son caricaturas propiamente de la Navidad. Exactamente. Y eso que usted decía, hermano, muy interesante, de cómo eso que es la Navidad, que es justamente la celebración, por así decirlo, el cumpleaños del niño Jesús, pasa a un segundo plano, ¿no? Y mucha gente ya ni sabe qué es lo que está celebrando. Y hoy en día el mundo está tan paganizado que hace poco llegaba una noticia de que en un país de Europa, bueno, no sé si en toda la Unión Europea, estaban queriendo poner una ley en la cual se le prohibía a las personas saludar a otro con el saludo de Feliz Navidad. Cambiar el Feliz Navidad por Felices Fiestas para no ofender a otras personas. Es una cosa completamente absurda. ¿Fiestas de qué? Exactamente. ¿Fiestas de qué? Exactamente, ¿no? Porque en el fondo usted va a ver esta época de la Navidad cercana y todo. Podemos decir que, no vamos a generalizar, pero vamos a decir que casi la generalidad lo que busca es diversión. Uh-huh. Lo que busca es gozo de la vida. Lo que busca es, y uno va a ver las estadísticas, es la época del año donde hay más desastres automovilísticos, donde hay mayores borracheras, donde hay mayores, todo un sinsentido de lo que debería ser esta fiesta de la inocencia, Ajá. que es lo que debería ser la Navidad, ¿no? Sí, seguramente me parece a mí que es en el fondo también es un auge de egoísmo, Uh-huh. ¿verdad? Porque ya es como ir a un cumpleaños y no saludar al que cumple años, ¿verdad? Sí. Entonces, en el fondo, ¿qué es? Es yo voy a ir al cumpleaños, pero para que vean cómo estoy vestido, cómo estoy vestida, cuál es mi peinado, si me va a gustar o no la comida. Y dejé de lado completamente al cumpleañero, al aniversariante. Y es lo que pasa, infelizmente, ¿no? Todo el mundo está vuelto hacia sí mismo. Uh-huh. Y claro, hay, por así decir, máscaras de generosidad. ¿En qué sentido? En que se supone que es una época donde también podríamos hacer más caridad, pero a la hora de, digamos, propiamente De la verdad, de la verdad, de, por ejemplo, unirse para rezar en familia, de ir a la misa del gallo, de propiamente estar en lo que es la Navidad, en ese momento nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo y estamos pensando en nosotros mismos. Es como lo que usted decía del cumpleaños, o sea, qué locura ir a un cumpleaños, no llevar un regalo al cumpleañero, sino esperar solo que nos den a nosotros regalos, que nos den... Y no solo nos llevar un regalo, usted ir a un cumpleaños y usted ni felicitar al cumpleañero, ni Exacto. darle bola al cumpleañero. Está ahí, que le está preparando la fiesta el cumpleañero, y usted va y entra y Como come. ir de colado a una fiesta, Exactamente. ni tener la decencia Claro. de saludar al cumpleañero. Y lastimosamente eso es lo que nos está pasando cada vez más. Y cada año que pasa, cada vez más pagana la fiesta, cada vez más gente que se declara de que ya no, yo Navidad, pues yo no creo en Dios, no creo en Jesús, entonces ¿para qué voy a celebrar Navidad? Claro, eso dice, pero el 24 son de los primeros que están comiendo, que están tomando, y el 25, si usted no cree en Dios, vaya a trabajar entonces. El hombre está descansando ahí el 25 hasta va a saber qué hora de la tarde, y se aprovecha de la fiesta católica
para ese egoísmo y ese desenfreno que lastimosamente se ve en esas fiestas, ¿no? Sí, claro, también otro aspecto que me parece que infelizmente, porque ahorita estamos hablando de justamente lo que no es la Navidad, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Una cosa que de un tiempo para acá se ha notado también mucho que la gente ya no va a la misa de forma elegante. Antiguamente las misas del gallo, pues los hombres iban de saco, etcétera, de corbata, las mujeres iban bien vestidas con vestidos de gala. Claro. Y ahora cada vez menos, o sea, hasta ese sentido, digamos, propiamente de un festejo, hasta eso se fue perdiendo. Y también el lado familiar. Incluso me mandaron hace un par creo que fue la Navidad del año pasado, un video muy pintoresco, que era de un señor alemán, un señor bien mayor ya, anciano, que él tenía la costumbre de festejar en familia la Navidad con sus hijos. Entonces mostraban varias escenas donde él preparando toda la cena de Navidad, esmerándose, y a la hora de que iban a llegar los invitados, el pobre señor cenaba solo. No llegaban ni sus hijos. Y eso pasó varias Navidades, hasta que no se le ocurrió otra idea, que todos sus hijos estaban de viaje por el mundo. Eran hombres de negocios o estaban de vacaciones en otros lugares, y les mandó una invitación. No sé si la palabra es propiamente invitación, pero... Eso era como una notificación de que se había muerto, de ¿no? que se había muerto, y un funeral. Exactamente. Invitándolos a su funeral, y ahí entonces todos los hijos vuelven súper tristes la noche del 24, y cuando entran a la casa ven la mesa montada con las velas encendidas, y está el señor, su papá esperándoles. Él tuvo que recurrir a eso de propiamente inventar que había muerto para poder pasar la Navidad juntos. Qué interesante, muy bien. Sí, ahí realmente pasó un nivel de imaginación muchísimo más de lo que se podría imaginar, pero ustedes ven cómo la Navidad justamente va perdiendo ese sentido en todos los aspectos. Y eso que decía usted de las vestimentas, no es algo de tener medios, no tener medios económicos, porque todo el mundo se puede vestir bien según su condición económica, claro, ¿verdad? No es que cuando uno dice vestido de galas, no es que del diseñador, no sé cuándo, no. Simplemente decentemente vestido, como yo me vestiría en una fiesta importante, en la graduación de un hijo, o sea, mucho más todavía. Sí. Entonces, ese parámetro es lo que hemos perdido, de que es una fiesta especial. Y voy a decir algo, o sea, a veces en la fiesta, en la misa de Navidad, en la misa del gallo, se ve la gente que ni se ha alistado para la cena, sino que anda a medio alistarse. Con los rulos. Con los rulos, exactamente. O sea, no le dan ninguna importancia. Van de rulos, de chancletas Pero le apuesto que si le invitan a la fiestita de cumpleaños del nieto de la reina de Inglaterra, ahí la persona va. Claro, es que es justamente lo que estamos hablando. La gente ve, la gente que va a misa, porque ya es algo bueno ir a misa, lo ve como un ítem que hay que cumplir, pues porque hay que ir a la misa. Porque pasar la tarjetita esa, ¿no? Pero lo que importa es la fiesta. Entonces yo me estoy arreglando y me peino es para la fiesta, me maquillo es para la fiesta, me pongo el vestido de gala para la fiesta, porque va a venir fulanita, va a venir el primo, va a venir el no sé qué, van a llegar, o bueno, mis hijos también van a venir de lejos. Pero estamos, como decíamos, sacando el principal festejado del centro de nuestras vidas, del centro de nuestro festejo. Exacto. Pero ¿sabe algo, hermano Sebastián? Estamos hablando de todo esto como si fuera algo actual, ¿no? Pero ya en la primera Navidad pasó, ¿no? Exactamente. Ya en la primera Navidad, San José, cuando llevaba a Nuestra Señora pues encinta, lista para dar a luz, y llega a Belén, a su ciudad de origen, y él golpea las puertas, y nos dice la Escritura, no había lugar para ellos en las posadas, ¿no? Y es algo que ese rechazo que San José sufrió, digamos, en el momento auge de la historia. Imagínense cómo una familia que abriese sus puertas para la Sagrada Familia, cómo hubiese pasado para la historia la casa de fulano donde nació el niño Jesús. Imagínense. Hubiese sido algo impresionante. Jesús nació en su casa, Dios hizo... Pero no,
ese rechazo no fue a San José, sino fue a lo que él representaba, que era el propio niño Jesús, a la Santísima Virgen, que él estaba custodiando en ese momento. Y eso demuestra una mediocridad. Claro. Una mediocridad de la gente que en ese momento no supieron ver lo que realmente era el centro de la historia. Exactamente. Es que si vamos a ver la historia, justamente el demonio, mundo y carne siempre han existido y siempre atraen al hombre de diversas maneras. Las modas van cambiando, las situaciones del momento las formas son diferentes, pero desde que Adán y Eva salieron del paraíso hasta el último hombre que va a haber sobre la faz de la tierra, ese buscar nuestra finalidad en el mundo y en las cosas mundanas siempre acaba siendo la cáscara de banano por la cual nosotros tropezamos siempre, ¿verdad? Y por la cual nosotros quitamos nuestras atenciones de las cosas más altas, y por esa concupiscencia que tenemos siempre somos tendientes a ir a las cosas más bajas, más pues hasta vulgares, ¿verdad? Del día a día, y nos vamos olvidando de las cosas sublimes. Justamente lo que usted dice, si esa persona que recibió la visita de la Virgen y San José hubiera tenido su vista en las cosas más importantes, en la venida del Mesías, seguramente le hubieran abierto la puerta y hubieran recibido la mayor gracia de su vida, hubieran recibido una morada en el cielo como nadie más. Pero a saber esas personas qué habrá sido de su salvación eterna, ¿verdad? Exactamente. Y es lo que hace nuestro Señor Jesucristo todos los días de Navidad. Él va tocando las puertas de los corazones de toda la humanidad a ver si encuentra una morada digna para nacer en ese corazón. Y justamente lo que usted decía, esta época de Adviento es una época que la Iglesia propone justamente para tener nuestro corazón, tener como que esa cuna interior que hay en cada corazón preparada, digna, lista, limpia, para que el niño Jesús vuelva a nacer, pero en el corazón de cada uno, y que Él derrame esas mismas gracias que derramó la humanidad en hace 2021 años, vamos a cumplir ahora. Esas mismas gracias Él las derrama a la humanidad y las quiere derramar en cada uno de nuestros corazones. Entonces no podemos dejarnos llevar, como usted dice, por todo ese lado mundano, por todo ese lado bajo, ese lado vulgar de todo lo que hablábamos al inicio, que trae todo este consumismo, y dejar de lado lo más importante, la visión más alta, que es justamente ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el creador de la humanidad, el redentor de la humanidad, al que le debemos toda nuestra adoración, nuestra reverencia, todo, absolutamente todo. ¿Sabe qué me hizo acordar, hermano Sebastián? Leyendo este libro de San José, ¿quién lo conoce?, de Monseñor Juan, cuando él narra esta parte de cuando San José va a golpear las puertas de Belén, al no encontrar un lugar, él se acordó de una gruta, ¿no? Uh-huh. De la gruta de la castidad, así la llamaba él, porque era la gruta de cuando él era pequeño y él sufría ataques de sus primos, incluso tentaciones, etc. Él iba a refugiarse a esa gruta. Pero el detalle es el siguiente, que él obviamente ofrecerle a Dios, él sabía que iban a ser Dios, una gruta y en vez de cuna, un pesebre. Sí, el lugar donde comían los animales. A él le dolía muchísimo, porque él quería darle a Dios lo mejor, pero no tenía. Entonces, ¿pero qué hizo él? Obviamente antes de introducir a la Santísima Virgen dentro de esa bendita gruta, bienaventurada gruta, él la limpió, ¿no? La limpió, hizo lo mejor posible. Incluso parece que habían un par de pastorcitos, de amigos de él que él conocía, unos niños que le ayudaron a limpiar, a ordenar, a ponerla lo más digno posible para que pudiese ahí nacer el niño Jesús. Entonces lo que usted decía del Adviento, ¿no? Es justamente ese limpiar esa gruta de interior que cada uno tiene. Claro. Y qué bonito ese aspecto del nacimiento de nuestro Señor, que
Claro, él siendo el creador de todo, él podría venir con los mayores lujos, la mayor gloria, en mandar a sus ángeles a que preparasen, como decía siempre nuestro fundador, el inspirador, el doctor Pino Correa Oliveira, el castillo más impresionante, el palacio más increíble, de los materiales más preciosos que nunca se vieron en el mundo. Podría haber preparado un palacio para el nacimiento de él. No, él quiso nacer ¿en dónde? Humildemente, en una gruta en Belén. Y decía, me acuerdo ahorita de esa frase, el doctor Pino lo decía, y él que había sido el creador de todo, el creador del sol, incluso del calor, quiso ser calentado por el aliento de una mula y de un buey. Él había creado todo, el sol, todo, el calor. Nada, él quiso humillarse, porque él quiso pasar esa humillación para demostrarnos justamente que esta vida es una vida de sufrimiento, ¿no? Sí, y el demonio seguramente, él pensó que ya había humillado, ¿no? Sí. Desde el inicio al Hijo de Dios, y por el contrario, él se pisa el propio rabo, porque seguramente él estaba atrás de todas las personas que le cerraron la puerta a San José y a la Virgen. Sí, Todo el desprecio que El desprecio. Y él se regocijaba, estoy venciendo, y van a ser en una gruta y todo, y de repente ve que esa humildad del propio Dios, de querer, porque todo lo permite Dios, de querer nacer en el lugar más humilde de la faz de la tierra, y va a ser un ejemplo para la humanidad por los siglos sucesivos. Y que todo ese deseo de él de ir pisando, de orgullo, etcétera, iba a ser quebrado por la mezcla de la inocencia y de la humildad en la gruta de Belén, ¿no? Sí. Y él es siempre eso lo que busca. Él piensa que deformando la verdad, él va a conseguir ganar. Y infelizmente, en el medio, así como estas personas que le cerraron las puertas se pierden, ¿verdad? Pierden su alma. Así también en esas caricaturas que va haciendo el demonio, por ejemplo, sobre la Navidad, también muchas personas se pierden. Porque justamente esta época es la época en que la persona tendría que tener nostalgias de la inocencia, nostalgias de los momentos lindos de la vida, sobre todo de la Navidad verdadera, de la adoración al niño Jesús en familia. Pero al irse con estas caricaturas, la persona se va por la tangente, como se dice. Y no sé si tal vez en algunos minutitos que tenemos, si enunciamos alguna de estas caricaturas. Por ejemplo, usted conoce muy bien. Yo creo que el tiempo ya no de la nos primera da. parte ya no nos da. Bueno. No nos da. Pero yo creo que cuando volvamos de la primera pausa podemos mencionar algunas y después ya podemos narrar cómo es que se puede vivir o cómo es que se debe vivir una Navidad bien vivida, ¿no? Cuáles son todos los simbolismos que a veces los tenemos en nuestra casa y ni sabemos por qué tenemos un árbol de Navidad, por qué tenemos un montón de detallitos que son súper interesantes. El pesebre, cómo hay mucha gente que deja el pesebre de lado, ya ni hacen pesebre, ya no se preocupan por eso, ponen un Santa Claus bailando, que de eso vamos a hablar después, y no son capaces de poner un nacimiento en su casa. Entonces, quédense con nosotros, ya vamos a salir de la primera pausa y regresamos siguiendo con este tema de la Navidad, cómo debemos vivirla como verdaderos católicos. Salve María. Salve María. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa en el que estamos tratando de cómo vivir una Navidad verdaderamente católica. Y en la primera parte hablamos de muchas cosas, pero quedamos en el tema de esas caricaturas que el demonio nos va presentando, por las cuales desviamos nuestra atención de nuestro Señor Jesucristo, y a veces por la deformación y por tanta cosa, los niños se van olvidando de Dios, de nuestro Señor, y a veces le piden más a Santa, le piden más a otros personajes que se ha inventado la gente, y no le piden más al niño Jesús, por ejemplo. ¿Cuántos niños hoy en día piensan que los regalos, no quiero aquí, si hay alguien escuchándonos, piensan que los regalos los trae Santa, y no los trae Santa. Los regalos los trae el niño Jesús, con sus ayudantes, etcétera, pero es el niño Jesús el que nos está regalando las cosas siempre el día de Navidad. Ahora, hermano Iván, usted que yo sé que conoce bien la historia de San Nicolás, que terminó siendo deformado hasta llegar a Santa Claus, ¿cómo fue
¿Cómo fue que surgió esto? ¿Quién fue San Nicolás? ¿Existió de verdad? ¿No existió? ¿Es también un mito como Santa Claus? ¿Qué nos tiene para contar sobre eso? Bueno, hermano Sebastián, en realidad San Nicolás fue un obispo, ¿verdad? Sí. Un obispo en el siglo IV que incluso fue perseguido. Él vivió en la época que todavía la iglesia estaba perseguida, fue azotado, fue puesto preso, y fue cuando el emperador Constantino justamente dio la libertad a la iglesia con el edicto de Milán, que él salió de la cárcel y pudo, pues, ejercer de una manera libre su episcopado. Solo que este obispo era obispo de Mira, en Turquía, ¿verdad? Lo que actualmente Turquía, en aquella época Imperio Romano de Oriente. Él era muy especial a la hora de practicar la caridad. Él era de muchos medios, ¿no? Una persona muy rica, parece, ¿no? Muy rico. Él, cuando sus padres mueren, él vende todo y lo da a los pobres. Y él se ordena sacerdote, va de casualidad, podemos decir, pero obviamente todo movido por la voluntad de Dios, entra a la diócesis de Mira, y justamente estaba habiendo una pelea entre los sacerdotes a ver quién iba a ser el próximo obispo. Y como no se ponían de acuerdo, dijeron, el próximo sacerdote que entre a la iglesia, ese va a ser el obispo. Y ahí justamente San Nicolás entró y ahí pasó a ser el obispo de Mira, un hombre muy santo. Y él buscaba, como le decía, siempre practicar la caridad, pero con unos detalles muy especiales, de hacer sentir bien a las personas. No solo practicar la caridad, sino que la persona se sintiera contenta, se sintiera alegre por ser escuchada en sus dificultades, en sus sufrimientos. Y hay muchísimos casos sobre San Nicolás, y eso nos da un poco la idea por qué se deformó a la figura después de que de Santa Claus, que le gusta entregar los regalos, etc. Pero San Nicolás, uno de los hechos más famosos es que había un hombre que había sido muy rico, un hidalgo, pero que había caído en una desgracia tremenda, ¿verdad? Y no tenía absolutamente nada. Y él tenía sus 3 hijas que estaban ya en edad de casamiento, pero nadie se casaba con ellas, por más que fueran hermosas y todo, porque no tenía la dote para dar. Y en esa época era muy importante eso, sobre todo ellas que eran de sangre noble, no dar nada, digamos, al esposo, al prometido. Entonces el hombre sufría muchísimo por eso. Él veía a sus hijas sufriendo porque realmente tenían una vocación matrimonial, no tenían una vocación religiosa. Claro. Y ahí entonces, ¿él qué hizo? Él apareció un día escondido en la noche, y algunos dicen que les llevó unos zapatos, otros dicen que unos bolsos llenos de oro. ¿Sabes? Yo escuché la versión de que él se subió a la chimenea y les tiró unas monedas de oro, y que justo ellas tenían colgadas las medias, en la chimenea, las medias para que se secaran, y que las monedas de oro cayeran dentro de las medias, y por eso nació la tradición de poner las medias. Ya había escuchado esa parte también, pero bueno, tal vez un poco improbable, así un obispo subido en una chimenea. Bueno, no sabemos, ¿verdad? Otra época también, no. Pero en todo caso, lo bonito es que él les dio el oro. No quiso que se dieran cuenta que había sido él, algo muy importante a la hora de practicar la caridad, no querer los aplausos, no querer los reflectores para uno aparecer, sino sobre todo querer el bien para el prójimo, obviamente en función de Dios. Y así le dio las 3 dotes para sus hijas, y en poco tiempo se pudieron casar, y bueno, gracias a Dios, Dios los bendijo después. Así también, ¿por qué se relaciona a San Nicolás con los niños? Porque en una ocasión él ayudó a unos niños que estaban en una desgracia. En otra ocasión también él resucitó a 3 niños que se habían muerto. Y después otra vez unos maleantes habían acuchillado a unos niños y él los curó milagrosamente. Entonces hay mucha relación entre San Nicolás y la ayuda a los niños, ¿verdad? Él tenía un montón de dones también, se bilocaba, aparecía en medio de tormentas a marineros y les ayudaba. Ahora la pregunta es, ¿cómo se pasa de San Nicolás, de un santo del siglo IV, a Papá Noel tomando Coca-Cola? Sí. ¿Cómo fue eso? Yendo con renos en el Polo Norte. Exactamente. Sí. Porque yo recuerdo haber leído también que en los Países Bajos, en Holanda, era la propia devoción a San Nicolás, a Sinterklaas, creo que se dice en el idioma en holandés.
y ellos fueron a Estados Unidos y fundaron lo que se llamaba Nueva Ámsterdam, que era justamente ahí en las riberas del río Hudson. Y ellos tenían mucha devoción a San Nicolás y comenzaron a difundir esa devoción en Norteamérica, ¿no? Tiempo después, ellos pues pierden el control de esa ciudad, de Nueva Ámsterdam. Llegan los ingleses, toman esa ciudad y es lo que hoy en día conocemos como Nueva York. Se funda Nueva York y ahí fue que unos caricaturistas, no recuerdo si fue Washington Irving, que él hizo una especie de caricatura, una historieta, y deformó al famoso Sinterklaas, que era el santo que le tenía tanta devoción los holandeses, y lo adaptó al espíritu americano y ya lo hizo como una especie de persona normal, que no era un religioso, sino que le puso ese vestido, un abuelito, exactamente, y empezó a crear todo un mito al respecto de él. Y años después, muchos años después, es que la gente de la Coca-Cola contrata a un dibujante para que lo adapte mucho más todavía para sus intereses, y ya así le crean la historia de que vive en el Polo Norte con sus renos y que recorre el mundo repartiendo regalos. Una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el origen verdadero de San Nicolás, que era un santo pues de la Iglesia Católica, ¿no? Y en los Países Bajos justamente la fiesta de San Nicolás es como el inicio de las fiestas de Navidad, porque él, que practicaba tanto la caridad, que tenía esa devoción entrañable al niño Jesús, era como un ejemplo para todo un pueblo de cómo se debería celebrar la Navidad. Y entonces de ahí se fue, ¿verdad? Es como lo que hablábamos antes. Con la fiesta de San Nicolás, que es el 6, ¿no? El 6 de diciembre, como que la gente ya entraba en el modo Navidad. En el modo bueno de Navidad. En el modo bueno de la Navidad. El Adviento. Y era esa preparación, y lo que usted dice, se practicaba muchísimo la caridad, que con personas que lo necesitan de verdad. Y una forma inocente de enseñarles a los niños la caridad, ¿no? Claro. De cómo hacerle bien a los demás, etcétera. Un ejemplo de un santazo, ¿no? Ahora, ustedes, pues, volviendo un poco al tema del nacimiento de nuestro Señor y cómo es lo que se celebra es el cumpleaños de Él, ustedes imagínense lo que habrá sido las primeras Navidades celebradas por la Sagrada Familia. O sea, ¿cómo habrá sido, por ejemplo, llega el día 25 de diciembre, cuando el niño Jesús tenía 2 años, 3 años, ¿cómo habrá sido el primer cumpleaños que habrán celebrado en la Sagrada Familia? O sea, uno no se puede imaginar sino cosas espectaculares, como la Santísima Virgen habrá, no sé cuál era la costumbre de los judíos. El hermano Iván capaz más adelante, que es experto en judaísmo, nos puede explicar cuáles eran las costumbres judaicas, si celebraban los cumpleaños o no. Sí, podemos verlo en otro podcast. Eso sí, sería muy interesante, pero me imagino que la Santísima Virgen pues habría preparado lo mejor, San José, una comida rica, ¿no? Sí. Algunas oraciones, el niño Jesús quizá dándoles gracias. O imagine los cantos de cuna que la propia Santísima Virgen le cantaba al niño Jesús. La voz que debería haber tenido, como el niño Jesús, al escuchar esa voz, que era no solo física, sino una voz del alma de la Santísima Virgen. ¿Cuántos ángeles no se habrían, digamos, así como fue el día del nacimiento de nuestro Señor, cuando nació en la gruta, que los ángeles cantaban gloria a Dios en el cielo? Seguramente los cumpleaños en la Sagrada Familia, no sé, vendría un coro especial de... No, y uno cuando ve, por ejemplo, los conciertos de Navidad que hay hoy en día, incluso lindísimos, Filarmónica de Viena, hombre, tantas orquestas espectaculares con coros y todo, uno queda emocionado con los villancicos, pero uno se pone a pensar, ¿cómo habrá sido el coro de los ángeles cantando Gloria a Dios en el cielo? ¿Cómo habrán sido esos cantos de cuna? Acompañado con la melodía ciertamente de San Gabriel, el ángel de la guarda de la Virgen, haciéndole una segunda voz, no sabemos, pero todo lo que nos podamos imaginar es poco en comparación a esas celebraciones fantásticas. Y como es bonito eso que, digamos, se ha perdido mucho la costumbre, pero eso de los villancicos, claro, como en familia cantar los villancicos, pero villancicos inocentes, ¿no? Bonitos, así tradicionales, porque hoy en día usted escucha cada adaptación espantosa cada que hacen rock de Navidad, que la verdad que lo menos que se hace es alabar al niño Dios. Ajá, pero qué bonito eso, cómo predispone el alma para recibir esas gracias, y cómo se siente lo que hoy en día se dice como que la magia de la Navidad. Sí. Claro, la gente utiliza esa palabra que está equivocada, porque en realidad es una gracia de la Navidad. Usted me hizo acordar, hermano Sebastián, una vez hablando con otro hermano, Heraldo, que
el hermano Fernando Batista, que aprovecho a saludarlo, que nos va a estar escuchando por aquí seguramente, él me contó que tuvo que acompañar a otro hermano que es de Bélgica a visitar a su familia en Navidad. Solo que no me acuerdo por qué motivo tuvieron que pasar el 24 en París. Bueno. Porque el hermano era de Bélgica, pero no consiguieron enganchar. ¿Coincidió? Sí, coincidió. Y obviamente fueron a la misa del gallo en la Catedral de Notre Dame. Wow. Imagínense, a la medianoche, me contó que la catedral estaba repleta, tan llena que había gente afuera, a ellos les tocó afuera. Y a la medianoche, las campanas de la Catedral de Notre Dame. Y el coro empieza a cantar el villancico francés que todos los franceses aprenden de niños, el Il est né. Y la gente en la calle cantando a todo pulmón esa música. Dice que él sintió un escalofrío de emoción. Y justo al lado de ellos habían unos turistas que hablaban español y los escuchó decir: fulano, justo ahora sentí lo que es la magia de la Navidad. Y es eso, es esa gracia navideña, claro. Gracia que es una participación de la vida de Dios y que justamente todas las Navidades es eso. Es una gracia que se repite, ¿no? La gracia, la misma gracia que hubo el día de la Navidad es la gracia que se repite cada año. En la misa del gallo, cada vez que alguien va a la misa del gallo, es como si estuviera yendo a la gruta de Belén. Ese bendito día que nació nuestro Señor Jesucristo. Y la gente siente como una alegría interior. Yo me acuerdo también que hablaba con el diácono Guillermo una Navidad que nos tocó pasar acá juntos, que yo le decía, mire, yo no sé, pero uno siente como una alegría interior en el momento de que va a comenzar la misa de Navidad y todo, que es rarísimo. Y él me decía, y usted se va a dar cuenta que esa gracia solo se siente en la Navidad, porque para Año Nuevo también se hace una misa muy bonita, el último día del año, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces esa alegría, que por más que uno sea medio grinch y todo, es una gracia que baja y que lo hace uno como que querer ser bueno, querer ser amable con los demás. La prueba es esa, que hasta personas que generalmente no son buenas, en Navidad como que procuran pues... Exactamente, como que bueno... Hoy... Y es curioso, solo es hablar de estos temas, por ejemplo, estamos aquí los tres, somos religiosos y todo, pero hablando de esto, se siente la gracia de la Navidad ya antes. Uno hablando de la misa del gallo, los villancicos, uno que comienza a sentir eso y después lo que se llama en portugués, se dice en portugués, que hoy en día lo ha aceptado la Real Academia Española, la palabra saudades, ¿no? Una especie de nostalgia, pero llena de alegría. Nostalgia buena. Nostalgia buena, sí. ¿Sabe que me hizo acordar ahora de un hecho muy interesante de Navidad? Eso de la nostalgia y de las saudades que usted está hablando ahora, de un hecho que se dio durante la Revolución Francesa. Que durante la Revolución Francesa habían unos campesinos que fueron llamados de la chouannerie, de los chouans, que ellos se levantaron para defender a la iglesia y defender al rey de los abusos de la revolución. Entonces estos campesinos luchaban contra el ejército nacional, contra los azules, como ellos les decían, para defender la religión, defender a la iglesia, porque imagínense, todos los sacerdotes eran obligados a juramentar la nueva constitución, etcétera, todo. Y había un chouan que se había perdido en el bosque, o sea, en medio de la batalla había quedado solo en el bosque, y lo cercaron los azules, los revolucionarios. Era un batallón, no sabría decirle de cuántas personas, pero no eran muchas. Lo cercaron y lo hicieron prisionero. Y él estaba de prisionero ahí en el medio del bosque junto con estos revolucionarios azules, y habían quedado que lo iban a matar al amanecer del día siguiente. Obviamente este campesino se pone a rezar, y a la medianoche suenan unas campanas de un pueblo lejano. Inmediatamente los revolucionarios toman sus armas y se ponen todos en posición de defensa. Ya estaban coordinando y comienzan a preguntarle al chouan: ¿qué es eso? Esa es una alarma, es una señal de ataque. ¿Qué están planeando? Y el chouan
tranquilo, así con mucha serenidad, mucha paz. Y le dice, no es ninguna alarma, no es ninguna señal de ataque, es simplemente que hoy es Navidad. Ujú. Y esas son las campanas del que están llamando a la gente a la Para misa la misa del de Navidad, gallo. sí. Y en ese momento los soldados revolucionarios comienzan a acordarse de las Navidades de cuando eran niños. Qué interesante. Y entonces, obviamente, pues bajan la guardia, se sientan y comienzan a conversar. Fulano, ¿y cómo era la Navidad en tu pueblo cuando eras pequeño? Y ahí, claro, no, mi pueblo es el pueblo de los árboles de Navidad. ¿Y el tuyo? No, en el mío, en mi pueblo la costumbre era los cánticos, yo qué sé. Y todos empiezan a recordar esas gracias de Navidad cuando ellos eran pequeños. Ujú. Cuando eran inocentes. Inocentes. Sí. Qué interesante. Y deciden soltar al prisionero para que el día siguiente sus hijos tengan como regalo de Navidad el poder ver nuevamente Qué a su bonito. padre. Sabe que usted me hace acordar también que es una historia conocida también por todos, o por la mayoría, pero que se dio en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Si se recuerdan ahí en el frente occidental, que, bueno, hay un montón de temas históricos que no vienen al caso, pero la cosa es que los alemanes querían invadir París y estaban en Bélgica y estaban queriendo avanzar, y llegaron a un momento, en una situación en la que estaban en trincheras los alemanes, y en la otra trinchera estaban los ingleses, que estaban luchando por ese territorio en Bélgica. Y en el centro quedó una especie de campo de batalla abierto, que era tierra de nadie, ¿no? Y lo que eran las trincheras en esa época, con el frío que hacía, la enfermedad que sufrían los soldados era principalmente los pies, que como estaban siempre húmedos y con el frío, se terminaban gangrenando y cortaban muchos pies. Era una cosa horrible. Y en la Primera Guerra Mundial, algo que nunca se había visto en la historia. La cosa es que los muchachos, soldados jóvenes, estaban ya en guerra hace unos meses, y ellos les habían prometido a sus superiores de que para Navidad iban a estar todos en casa. La cosa es que llega el día de Navidad, están todos así en una situación de alerta, ¿no? Para en cualquier momento empezar el combate. Y cuenta uno de los comandantes de los ingleses que en la Nochebuena, a lo lejos ellos empiezan a escuchar del lado de la trinchera alemana cánticos de villancicos en alemán, Stille Nacht, muchos cantos en alemán, y que escuchan un grito de un soldado que dice: si ustedes no disparan, nosotros no disparamos esta noche. Y ahí al principio los ingleses, un poco más desconfiados, empiezan a decir que no hagan caso, que debe ser una trampa, que cuidado. Y narran ellos que ven a un soldado alemán que sale de las trincheras con los brazos arriba, repitiendo lo mismo: hagamos una tregua, si ustedes no disparan, esta noche nosotros no disparamos. Se acerca, sale otro soldado, se dan la mano, y ahí poco a poco empiezan a salir todos los jóvenes soldados de los ingleses y de los alemanes en la noche de Navidad, con el frío que hacía allá en Bélgica. Y cuenta la historia de que se acercaron, se saludaron, algunos empezaron a hablar también de las costumbres navideñas, intercambiaron regalos, porque para la Navidad mandaron a los soldados chocolates, galletas típicas de sus hogares, todo, y hicieron como una especie de intercambio de regalos. Y dicen que juntos después se quedaron en la noche cantando villancicos, y bueno, ahí cuenta la historia también que jugaron fútbol, no sé qué otra cosa hicieron, pero que como esa magia, entre comillas, esa gracia de la Navidad también cayó sobre un campo de batalla en una de las guerras peores que ha habido en la historia, y consiguió que esa noche de Navidad, por lo menos, estos soldados, estos jóvenes conviviesen y disfrutasen y celebrasen al Redentor, porque lo que ellos hicieron fue una celebración verdaderamente cristiana. ¿Cómo hacer un paralelo también de que nuestra vida es un campo de batalla, ¿no? Claro. Nosotros estamos en el día a día y tenemos que estar constantemente luchando contra las tentaciones, en fin, para mantenernos en la santidad. Es un campo de batalla, sí. Pero como esta gracia de la Navidad nos viene a traer como un bálsamo y más fuerzas para seguir la lucha. Ajá. Porque nunca tiene que ser parar, porque nuestra meta es el cielo, ¿verdad? Claro, y lastimosamente hay una visión un poco errada de que la Navidad es toda alegría, todo felicidad,
que todo va a salir perfecto. Entonces todos los planes que uno hace tienen que ser como uno los planeó. Y recordemos que el hombre propone y Dios dispone. Se me viene a la cabeza. Claro. Y queríamos hablar de esto también al inicio. Habíamos dicho, bueno, ¿cómo pasan los heraldos la Navidad? Bueno, nuestra costumbre es reunirnos a las 12 de la noche, después de la cena, en la capilla, se reza un confiteor, la misa de gallo antes, evidentemente la misa de gallo, pero a las 12 de la noche se pide perdón por los pecados y se reza la consagración a Nuestra Señora. Pero estábamos hablando con el hermano Juan Andrés que el año pasado fue un poco diferente, ¿no? Así. Porque recuerdan ustedes que a nuestro querido padre Gonzalo, él para esa época fue que le descubrieron el cáncer agresivo que él tuvo. Y lo que hablábamos, ¿quién diría, no? ¿Cómo Dios permite eso? Que gente sufra en la Navidad. Dios a veces lo quiere y tenemos que tener la disposición y estar preparados para obedecer la voz de Dios. Y el padre Gonzalo en ese sentido fue eximio. Me acuerdo que fuimos todos. Sí. Después de la misa, fuimos al hospital. Fuimos con al hospital. El niño Jesús. Exactamente, y le cantamos villancicos. Fue la última Navidad que el padre pasó. Yo creo que bajo cierto aspecto ha sido la Navidad más bendecida que hemos tenido como comunidad. Sin en duda. Un hospital con una persona sufriendo, pero se sentía realmente lo auténtico de la Navidad. Y una persona que sufría, usted lo veía él, pero yo creo que era el que estaba más tranquilo y era el que estaba más feliz de todos nosotros. Sí, porque estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba, digamos, sufriendo con resignación y al mismo tiempo lo que usted dice, emanando alegría, ¿no? Claro. Sí. Y estaba imitando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cuna cuando Él nació, que cuentan los videntes que cuando Él nació lo primero que hizo fue poner sus manos en cruz, anunciando cómo sería la muerte que le iba a pasar. Porque lo que usted decía, hermano Iván, no podemos olvidarnos de que esta vida es una vida completamente pasajera, y que lo que tenemos que hacer en esta vida es ganar méritos para irnos al cielo. Y los méritos principalmente se ganan ¿cómo? Aceptando bien los sufrimientos. Claro. ¿Y cuánta gente este año lastimosamente cuánta gente que nosotros queremos o que en las familias, cuánta gente que se va a reunir en la noche de Navidad y que en la mesa pues van a faltar algunas personas que han partido ya? Nosotros también, este va a ser el primer año que vamos a estar en la Navidad sin el padre Gonzalo. ¿Cuánta gente va a estar ausente en las cenas de Navidad este año? Pero eso es importante, aprovechar cuando vienen estas gracias de la Navidad, como que absorberlas para después tener fuerzas para nuevas luchas. Exactamente. Entonces, si tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el centro, al niño Jesús, si comprendemos lo que es la Navidad, si comprendemos lo que es el llamado a seguirlo a Él, va a ser mucho, mucho más feliz nuestra Navidad, va a ser mucho más llevadera. Y en este mundo, que como decíamos al principio, que cada vez es más pagano, no sabemos qué va a pasar el otro año, no sabemos qué será de la Navidad del 2022, 23, 24, no sabemos hasta dónde la iglesia va a ser perseguida en estos años. Decía el doctor Pliny, y con esto terminamos, que pase lo que pase, por más que la humanidad reduzca el catolicismo a un puñado de fieles, a una familia, aunque sea, a un sacerdote, cuando el demonio parezca que va a vencer sobre el mundo, con que esa familia esté reunida en cualquier lugar del mundo, escondida, pero celebrando esa misa de gallo el día 24 de la noche, comulgando, y después de la comunión, en la situación que estén de hambre, comiendo lo que sea, pero que ellos digan unos a otros, Santa y Feliz Navidad, esa va a ser una derrota para el demonio y una glorificación de nuestro Señor mayor que cualquier ceremonia, cualquier otra cosa que se pueda hacer en los días de hoy. Así bonito, que yo no sé si con esto les parece que terminemos, agradeciendo a nuestros oyentes por habernos acompañado el día de hoy también y incentivándolos a que vivan una verdadera Navidad católica en su familia. Recuerden, festejen a nuestro Señor Jesucristo, lo demás es todo secundario. Así es, hermano Iván. Si pueden hacer incluso la novena al Niño Dios, es muy importante para que se vaya preparando, ¿verdad? Para eso. Una costumbre muy bonita. Bueno, y desearles, como decía el hermano Sebastián, no solo una feliz Navidad, sino una santa y feliz Navidad a todos nuestros queridos oyentes. Y nos vemos pues en el próximo programa, que veremos cuándo será. De momento, feliz Navidad para todos. ¡Salve María! ¡Salve María! Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.